¿Qué tal, amigos? Habíamos estado hablando la última vez de cómo se han generado muchas especulaciones en torno a que la iglesia primitiva tenía motivos oscuros, motivos de poder para, para manipular la Biblia, etcétera. Ni siquiera tenían toda la Biblia en sus manos, eso fue algo posterior. Tenían textos, por ejemplo, qué sé yo, el apóstol Pablo escribió una carta, la mandaba a una iglesia y de esa iglesia se hacían copias y se llevaban a otras iglesias. Los cristianos utilizaban los caminos de Roma para viajar de un lado a otro y así se iban pasando los textos y como les decía, pues esto te podía costar literalmente la vida. No sé si han visto alguna vez en los coches, en los autos de cristianos, cómo está el símbolo este del pez. Esto es un símbolo cristiano de los primeros tiempos, el Istus, creo que se pronuncia así. Y era una forma que tenían ellos escondida, privada, de comunicarse, de saber que una persona era cristiana o no. Por ejemplo, en la arena dibujaban medio Istus y si la persona que tenía enfrente era cristiana, pues dibujaba la otra mitad del Istus, se formaba el pececito y ya sabían que podían hablar sin ningún problema de Cristo, porque de lo contrario podían matarlos, ¿no? Las primeras iglesias eran las llamadas iglesias domésticas, se hacían en casas, luego se utilizaron catacumbas, en fin. Pero bueno, no vamos a dedicar demasiado tiempo a esto porque quiero continuar con el asunto de las pruebas de la fiabilidad del Nuevo Testamento, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de las pruebas de la evidencia interna. A ver, las pruebas de la evidencia interna, una cosa importante es la cercanía espacio-temporal de los manuscritos, ¿no? De lo que nos ha llegado, en fin, de los autógrafos, pero luego de los manuscritos que nos han llegado, ¿no? Tenemos papiros muy antiguos. Por ejemplo, el papiro Tide es del año 40 después de Cristo. Si Cristo murió en el año 33 o en el año 30, nos estaremos dando cuenta de que es algo. No solamente que estaban vivos en fin, los sujetos de las narraciones, sino que estaba todo muy fresco aún, ¿no? Tenemos el papiro Ryland del año 90 también. Entonces estamos hablando de que tenemos en cuanto a papirología unas cercanías extraordinarias, ¿no? La literatura neotestamentaria es lo que se llama una literatura de tránsito o en tránsito, o sea que mientras estaban vivos los mismos que fueron protagonistas de la historia o que fueron testigos de la historia, pues se hacía esta literatura, ¿no? Es algo que no tiene parangón en el mundo antiguo. Es impresionante en ese sentido lo que tenemos, ¿no? Y el mismo Nuevo Testamento, todas las cosas fueron escritas por testigos oculares o en presencia de testigos oculares, porque también pues ellos dictaban, ¿no? Lo que habían visto, lo que había ocurrido y todo esto. Esto es sumamente importante. Otra parte de la evidencia interna, pues son los llamados hechos de sinceridad, o las cuestiones de la sinceridad. Por ejemplo, en la Biblia se narran hechos vergonzosos que no hubieran sido descritos si los que los narran hubieran querido embellecer la historia o se hubieran inventado algo. Por ejemplo, el hecho de que los discípulos, el Señor les hubiera pedido que oraran con él cuando estaban en el huerto de Getsemaní y se quedaran dormidos 2 veces. El hecho de que cuando el Señor fue prendido, pues salieran corriendo todos. El hecho de que Pedro negara al Señor. El hecho de que las que descubrieran primero la tumba vacía fueran mujeres. En fin, una serie de hechos que realmente nos damos cuenta de que hay una sinceridad. Hay un candor, una sinceridad, una frescura propia de lo que es cierto, ¿no? Y por lo tanto tenemos muy buenas razones para hablar de que el Nuevo Testamento pasa la prueba de la evidencia interna, ¿no? Quisiera leerles, tengo aquí anotados alguna comparación con otros textos antiguos. Por ejemplo, La Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. Existen 9 copias del siglo V. Y Flavio Josefo era del siglo I. La Guerra de las Galias, de Julio César. Existen 3 manuscritos. El más antiguo es 900 años posterior a cuando lo escribió. Los Anales, de Tácito. Existen 2 copias de la Edad Media. La más antigua es de la Edad Media. La República de Platón. El manuscrito más antiguo es de 1200 años después. Sin embargo,
nadie diría que estas obras tan importantes para la cultura universal pues no son auténticas, ¿no? Lo que pasa es que cuando se trata de la Biblia, pues el escepticismo sale a flor de piel y se le aplica de una forma como no se le aplica a ningún texto antiguo, ¿no? ¿Habrá algo ahí serpenteando? ¿Habrá algún interés en que no se sepa la verdad? Eso por no hablar en comparación con otros textos, de los llamados textos sagrados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los Vedas hindúes, hubo un tiempo, miles de años de tradición oral. Es cierto que el proceso de recitación, de cánticos, en fin, todas estas cuestiones mnemotécnicas, para no olvidarlos, puede ser fuertes, pero evidentemente no hay forma de saber que realmente lo que luego se puso por escrito era exactamente igual y además no debe haberlo sido. Es muy diferente a lo que pasó con la Biblia, porque lo que tenemos en la Biblia no es como el juego del teléfono descompuesto, que uno dice una cosa y el otro, sino que lo que tenemos son textos. Y entonces ya compararlo con el otro es un trabajo muchísimo más fácil, ¿no? Por ejemplo, de Buda, la primera biografía que tenemos de Buda es de 300 años después. Las obras de Buda, lo que tenemos, o sea, obras de Buda como tal no existen. Existen escuelas muy posteriores que fueron poniendo por escritos e incluso divinizaron la figura de Buda de 600 años, muchísimos años después. Cuando yo oigo a la gente que hablar con tanta solidez acerca del budismo y tratar de comparar a Buda con Cristo y todo eso, bueno, pues exactamente lo que dijo Buda, como lo dijo, pues realmente no se sabe, ¿no? La primera biografía que tenemos de Mahoma es de 300 años. Por ejemplo, el mismo Corán, lo que tenemos es lo que se llama la recepción de Ummán, que este fue un califa que unas décadas después de muerto Mahoma, pues cogió todas las copias que existían del Corán y las quemó, exceptuando aquellas que coincidían con una esposa, con lo que recordaba una esposa de Mahoma, ¿no? Y así puedo irles hablando de religiones. Pueden poner cualquier ejemplo de religión antigua y en ninguna existe una comparación con la Biblia, ¿no? Entonces, como siempre les digo, creo que tenemos razones muy sólidas para seguir confiando en esta joya que el Señor ha preservado para la humanidad. Que el Señor les bendiga.